Hola compañeros, les saludo. Ahora vamos a ver algún tema acerca de lo que es el proceso administrativo. Vamos a ver ese tema, vamos a ver todos los tópicos vamos a ver de este tema, vamos a ver los que son las etapas, las fases del proceso administrativo y vamos a ver cómo repercute eso en nuestro entorno, en nuestra vida laboral, incluso hasta en nuestra vida personal. Pero vamos a iniciar viendo lo que son los tipos de organizaciones. Los tipos de organizaciones, vamos a ver que hay tipos de organizaciones de acuerdo a su sociabilidad y a su solidaridad. Sí, por ejemplo, si una organización es solidaria, es poco solidaria y poco sociable, pues es una organización fragmentada. Si es muy solidaria pero poco sociable, es fragmentada. O si es, por ejemplo, en este caso, muy solidaria y muy conectada, entonces estamos viendo que es comunal. Si es muy solidaria, pero poco, muy sociable, pero poco solidaria, es conectada. Entonces, vamos a ver cada uno de estos. Vamos a ver, las empresas conectadas a menudo actúan como familia. Está politizada, se salta los niveles jerárquicos, dificulta para lograr colaboración entre departamentos, se puede oponer a los sistemas. Esta sería la empresa conectada. Ahora vamos a ver a la mercenaria. La comunicación se centra en el negocio, separación de clara entre el trabajo y la vida social. Son intolerantes al bajo rendimiento, rara vez es un bastión de lealtad. Los intereses personales no coinciden con la empresa cuando se trata de vencer al enemigo. Es decir, aquí lo que vamos a ver es que son empresas que realmente buscan solamente su beneficio. Vamos a ver aquí en la empresa fragmentada, en este caso, vamos a ver que es poco nivel de conciencia de ser miembros de la empresa, es decir, de los que están trabajando en empresas subcontratistas, tienen poco nivel de conciencia de ser miembros de la empresa. Los empleados consideran que trabajan para ellos mismos. Los empleados trabajan a puertas cerradas o en sus casas, realmente. Los líderes se sienten aislados. Los colaboradores aportan su esfuerzo personal solo después de calcular lo que van a recibir a cambio. En cuanto a la empresa comunal, es el reparto equitativo de riesgos, recompensas, concede alto valor a la imparcialidad y justicia, tiene muy claro quiénes son los competidores, se crean cofundadores con líderes y alta identidad de empresas y su condición de miembros. Aquí lo que vemos realmente es que no es que una sea mejor que otra, sino que algunas tienen algunas características positivas, pero quizás carecen de otras cosas. Aquí estamos viendo los diferentes. Realmente tendríamos que ver cuáles son los pros y los contras de cada una de ellas. ¿Sí? Pasando a lo que es el proceso administrativo, vamos a ver varias cosas. Vamos a ver primero que el proceso administrativo fue generado por el primer proceso administrativo por Henry Fayol. Fue el primer que desarrolló el proceso administrativo, hizo funciones y actividades, lo organizó y puso logros y fines y objetivos. Eso estamos hablando de los 1916 aproximadamente. Vamos a ver también que la administración es necesaria, por ejemplo, en este caso, en cualquier tamaño, en pequeñas, grandes empresas, en todo tipo de organización, lucrativas o no lucrativas, todos los niveles de organización inferiores y superiores, todas las áreas de organización, manufactura, marketing, recursos humanos, contabilidad, sistema de información, etcétera. Vamos a ver también, volviendo al proceso administrativo, vamos a ver que el proceso administrativo estudia la administración como una unidad temporal y entonces este proceso está dividido en fases y en etapas. ¿Sí? Y vamos a ver, por ejemplo, en este caso, también la administración la vemos como un sistema, es decir, las entradas, el paso, en este caso el black box, o la caja negra, que es el proceso de transformación, y la salida, que es el output. En este caso, en la entrada están lo que es el input, son las materias primas, recursos humanos, capital, tecnología, información. En el black box o el proceso de transformación están las actividades laborales de la empresa, actividades gerenciales, tecnología y operación. Y en el output están las salidas, es decir, los productos y servicios, resultados financieros, información y resultados humanos. Y de aquí para acá hay una retroalimentación
para que nosotros podamos no volver a cometer los mismos errores que se hicieron en esta fabricación. Volviendo con el proceso administrativo, vamos a ver que se divide en dos fases, la fase mecánica y la fase dinámica. La mecánica está lo que es la planeación y la organización. Y las preguntas es, ¿qué se va a hacer? En planeación y en organización, ¿cómo se va a hacer? En la fase dinámica, en dirección, se pregunta cómo se está haciendo y en control se pregunta cómo se hizo. ¿Sí? Vamos a ver, por ejemplo, aquí en qué consiste cada una de las etapas, en este caso de las fases, de las etapas, perdón. La etapa de planeación es definir objetivos, establecer estrategias, desarrollar planes para coordinar actividades, organización, determinar lo que es necesario realizar, cómo llevarlo a cabo y con quién se cuenta para hacerlo. En cuanto a la dirección, es motivar, dirigir y cualquier otras acciones involucradas con dirigir al personal, dar seguimiento a las actividades para garantizar que se logren conforme a lo planeado. Y esto nos va a llevar a alcanzar los propósitos establecidos por la organización. Y también vamos a ver las decisiones gerenciales que hay en planeación, en organización, en dirección y en control. En planeación, ¿qué grado de riesgo se debe de considerar en los planes? En organización, ¿cuánta autonomía debe darse a cada puesto de los empleados? En dirección, grado hasta el que los gerentes se ocupan de aumentar la satisfacción laboral de los empleados. Y en control, definir si hay que establecer controles externos o permitir que los empleados controlen a sus propias acciones. En este caso, por ejemplo, esas son las decisiones que debe tomar el gerente. ¿Sí? Y también vamos a ver las decisiones de los gerentes, que es planear, en cuanto a planear, en cuanto a organizar, en cuanto a dirigir y en cuanto a controlar. Y las preguntas que se hacen en planeación, ¿cuántos son los objetivos a largo plazo de la empresa? En organización, ¿cuántos empleados debo tener que me reporten directamente? En cuanto a dirección, es cómo manejar a los empleados pocos motivados. Y en cuanto a control, ¿qué actividades necesitan controlar la empresa? Aquí, por ejemplo, hay más preguntas que ustedes la pueden ir leyendo. Vamos a ver también, por último, que las mujeres realmente en esta etapa de proceso administrativo y en nuestro tiempo, esta lámina la quise poner porque son mujeres, a pesar de que nuestro país es un país está entre las 10 economías más importantes del mundo, es un país machista. Entonces, las mujeres realmente no... Eh, no tienen puestos de gerenciales. Pero no solamente en México, sino vamos a poder ver también que en otros países sucede lo mismo. Vamos a ver en Australia, por ejemplo, las mujeres en la administración tienen un 49.9%, que es alto. Pero en cuanto a mujeres en trabajos gerenciales, tiene un 3%. En Canadá el 36.3%, pero en cuanto a trabajos gerenciales, 4.2%. En Alemania, Japón y Filipinas, si se dan cuenta, sí tienen un 35, un 10 y un 57, pero en cuanto a gerenciales no se registran. ¿Sí? Y en Estados Unidos tiene un 50.6% en la administración, pero un 2.6%. Si damos cuenta que la mujer realmente, en este caso, en los trabajos gerenciales es muy poco. ¿Sí? Bien, vamos a entrar a lo que es la etapa de la planeación. En cuanto a la planeación, vamos a ver que la planeación es un proceso, el proceso administrativo es un efecto espejo, es decir, la planeación es un principio de universalidad y aplicable en todas partes. En la planeación, por ejemplo, también se hace su propio proceso administrativo, es decir, que dentro de la planeación también hay planeación, organización, dirección y control. Y dentro de la planeación también hay la planeación, organización, dirección y control. Es decir, va en cadena, todo tiene que ir planeado, organizado, dirigido, ¿sí? Entonces, esto podemos verlo allí. En cuanto a lo que es la planeación, también implica definir los objetivos de la organización, establecer estrategias para lograr dichos objetivos y desarrollar planes para integrar y coordinar actividades de trabajo. Tiene que ver tanto con los fines, que es el qué, como con los medios, que es el cómo. Es decir, en cuanto a la planeación vemos los objetivos y los cursos de acción, pero también como está en la fase mecánica, tenemos que ver qué se va a hacer y tenemos que poner un esquema detallado a futuro. La planeación, tanto la planeación, es muy importante porque de hecho esto va a decir
cómo vamos a iniciar y cómo vamos a hacer el proyecto, alguna actividad que tengamos, y de eso depende mucho su éxito o fracaso. También en la planeación, la fase mecánica tiene un ciclo. Número es la definición de objetivos organizacionales. 2, determinar en dónde se está en relación a los objetivos. 3, desarrollar premisas considerando condiciones futuras. 4, identifica y escoge entre cursos y alternativas de acción. Y 5, la puesta en marcha de los planes y evaluar los resultados. En este caso, este es el ciclo de la planeación. Y vamos a ver, por ejemplo, en la planeación, la fase mecánica, como la planeación puede ser a corto, a mediano o largo plazo. Se dice que es a corto plazo de menos de un año, o igual, menos o igual a un año, los medianos de 1 a 5 años, el largo de 5 a 10 en adelante, el esquema detallado realizables a futuro y prevé contingencias y cambios en cuanto a la planeación. Y también la planeación tiene también principios, que son uno, la factibilidad, la objetividad y cuantificación, la flexibilidad, la unidad y el cambio estratégico. Muy bien, ahora vamos a ir a la siguiente etapa, en este caso a la organización. En cuanto a la organización, vamos a ver que la organización es una área importante de los gerentes que no siempre se entienden o aprecian. Sin embargo, una vez establecidos los objetivos y los planes de la empresa, la función de organizar pone en marcha el proceso de ver que dichos objetivos y planes se lleven a cabo. Cuando los gerentes organizan, definen qué trabajo se necesita realizarse y crean una estructura que permite que esas actividades laborales se completen eficiente y eficazmente. Vemos que también eficiencia y eficaz no es lo mismo, mientras que eficiencia es el uso de recursos, es decir, pero tiene poco desperdicio, y la eficacia es el logro de objetivos, es decir, que logra los objetivos, pero si aquí no cuenta que sea con el menor recurso posible. En cuanto a la organización, está dentro de la fase mecánica junto con la planeación. La pregunta que se hace es cómo se va a hacer, y su estructura es una sistematización, es decir, se jerarquiza y hay una correlación de funciones. También, por ejemplo, vamos a ver aquí, bueno, en este caso es la cultura organizacional, cómo está dividida, es decir, atención a detalle, orientación a resultados, orientación a la gente, orientación de los equipos, agresividad, estabilidad e innovación y toma de riesgos. En cuanto a la organización, también podemos observar que tiene una división del trabajo, una descripción de procesos de jerarquización, departamentación y descripción de habilidades. Es decir, de esta forma es la etapa de la organización. Y también hay una coordinación. En este caso, la organización es dividir el trabajo a realizarse en tareas específicas y departamentales, asignar tareas y responsabilidades asociadas con puestos individuales, coordinar diversas tareas y organizacionales, agrupar puestos en unidades, establecer relaciones entre individuos, grupos y departamentos, establecer líneas formales de autoridad y asignar y utilizar recursos de la organización. También vemos en la organización, por ejemplo, que como repito, es la fase mecánica, la importancia es que evita lentitud e ineficiencia, costos más productividad y mejora la manera de lograr. Y aquí vemos, por ejemplo, un iceberg. En los aspectos visibles podemos ver la estrategia, los objetivos, las políticas y procedimientos, estructuras, tecnologías, autoridades, formal y cadena de mando. En los aspectos ocultos vamos a ver actitudes, percepciones, normas grupales, interacciones informales, conflictos interpersonales e intergrupales. Y finalmente vemos, por ejemplo, aquí en la organización, estos principios, que uno es del objetivo, de la especialización, de la jerarquía, paridad, autoridad, responsabilidad, unidad de mando, difusión, amplitud, tramo de control, de la coordinación y de la continuidad. Vamos a continuar con la dirección. En cuanto a la dirección, podemos ver que esta es la tercera etapa y está dentro de la fase dinámica. Recordemos que planeación y organización está en la fase mecánica y dirección en la fase dinámica. Y la pregunta es cómo se está haciendo. Dice, después de que se ha contratado y presentado a alguien que va a trabajar en una organización, y los clientes deben supervisar y coordinar sus trabajos para que se persigan y alcancen las metas organizacionales.
Esta es la función de dirección propia de la gerencia. Es una función importante ya que involucra a la gente de una organización. Sin embargo, precisamente porque involucra a personas, pueden ser muy desafiantes. Administrar personal de manera exitosa requiere entender sus actitudes, comportamientos, personalidades, motivación, etcétera. Y entonces aquí podemos ver que en la dirección también está en la ejecución de planes. La estructura es la comunicación, la motivación y la supervisión. Vemos también el ciclo de la dirección que va a dirección, toma de decisiones, integración, comunicación, motivación y supervisión. También observamos en cuanto a sus principios de la armonía de objetivo, de impersonalidad de mando, de la supervisión directa, de la vía jerárquica, de la resolución de conflictos, aprovechamientos del conflicto. También aquí podemos ver los roles del líder. El líder puede ser un capacitador, enlace con grupos externos, encargado de resolver problemas y es un administrador de conflictos. Y también vemos que como fase dinámica tiene que poner en marcha los lineamientos, logros de objetivos y comunicaciones necesarias. Y aquí es un pequeño para reflexionar, la construcción de confianza de un administrador tiene que ser, practique la apertura, sea justo, hable con sus sentimientos, diga la verdad, sea consistente, cumpla sus promesas, guarde las confidencias y demuestre competencia. Y por último, vamos a ver el control. En el control, por ejemplo, es la cuarta etapa y vamos a ver que es dentro de la fase dinámica y es el proceso de monitoreo, comparación y correlación del desempeño laboral. Todos los gerentes deberían controlar, aun cuando piensen que sus unidades están trabajando según lo planeado. No pueden saber realmente cómo se está desempeñando la unidad a menos que hayan evaluado cuáles actividades se han realizado y hayan comparado el desempeño real contra el estándar deseado. Es decir, siempre hay que ver un control, tanto la planeación es importante, pero también el control, porque en el control podemos ver si hubo una falla en el proceso y documentarlo para que no vuelva a ocurrir. En este caso, el control es la fase dinámica y se dice, la pregunta es cómo se hizo, la evaluación y medición, detectar y prever desviaciones y establecer medidas correctivas. Aquí vemos el ciclo también de lo que es el control, que es establecimiento de estándares, medición de resultados, corrección y retroalimentación, o lo que conocemos como el feedback. Dentro del control también vemos, por ejemplo, la medición del desempeño real, la comparación de desempeño real contra el estándar, la toma de decisiones administrativas. ¿Por qué? Porque ya pasó lo que fue el proceso administrativo, ya podemos sacar todos estos elementos. Dentro del control también hay principios, el principio de equilibrio, de los objetivos, de la oportunidad, de las desviaciones, de la costeabilidad, de la excepción y de la función controlada. Y podemos ver también que hay ese ciclo en control. Por ejemplo, aquí están todos los enlaces de planeación y control, de la planeación, organización, dirección y control. Vimos que planeación y organización son la etapa mecánica y dirección y control son la etapa dinámica. Bien, volviendo con control, vamos a ver los tipos de controles. Pueden ser control preventivo, concurrente o de la retroalimentación. Antes de iniciar el proceso en la aportación, debe ser preventivo, que anticipa los problemas. Durante el proceso debe ser concurrente, corregir los problemas cuando ocurren. Y en los resultados debe ser de retroalimentación, corregir los problemas después de que ocurren porque se documentan para que no vuelvan a ocurrir. Y por último, vamos a ver que el control también tiene medidas correctivas, poner en marcha los lineamientos, logros de objetivos y comunicación necesaria. Aquí podemos ver, por ejemplo, en este caso, que el control es muy importante. En sí, el proceso administrativo es muy importante para las empresas, pero también para nuestra vida misma. ¿Quién planea mi vida? ¿Quién organiza mi vida? ¿Quién dirige mi vida y quién controla mi vida? Estas son preguntas que nos tenemos que hacer nosotros en nuestra persona para saber cómo estamos nosotros en cuanto a nuestros principios y valores y también saber cómo estamos saliendo al mundo en cuanto a
a nuestro entender qué es lo que las más personas ven de mí y cómo yo, por ejemplo, no voy a ciegas, sino que yo planeo, yo organizo, yo dirijo, yo controlo. Esas son preguntas y cuestionamientos de reflexión personal para que ustedes se la respondan y puedan checar en qué estamos fallando y qué podemos, hay áreas de oportunidad para mejorar. Bien, hasta aquí les dejo este video. Necesito que lo vayan estudiando, chequen bien, investiguen, lean, porque de aquí vamos a tener algunas actividades. Les agradezco mucho. Nos vemos. Hasta la próxima.